Y vamos a conversar de futuro, lo que es bien interesante y también de ciencia, pero sobre todo de futuro hoy día, donde muchas cosas cambian y muchas cosas se anticipan que pueden ser incluso más interesantes en el futuro cuando estamos en medio del cambio climático y todo lo demás. Vamos a conversar con Silvia Díaz. Ella es presidenta del Consejo Nacional de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Muy bien, Fernando. Ay, no sé, lo dije entero bien a la primera. Exacto, muy bien. Gracias por estar acá, Silvia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuéntame un poquitito sobre básicamente lo que hace el Consejo y entramos a picar. El Consejo es un ente autónomo que tiene la función principal de asesorar y acompañar al presidente en materias de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y tiene la obligación de realizar ejercicios de prospectiva y anticipación para poder entender qué está pasando en materias de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación y así poder entregar la estrategia nacional en materias de CTCI, que es lo que insuma la política que tiene que realizar el ministerio. Mira. Súper complejo. No, te voy a plantear una situación al tiro. Creo que alguna vez se la pregunté a algún científico que vino acá hace tiempo, ya ni me acuerdo la película cómo se llama, pero sí me acuerdo cómo comenzaba, que era el objeto de mi curiosidad. Te la hago, la pregunta, idéntica a la que le hice a ese otro científico hace mucho tiempo. La película parte con que de repente un científico en un centro telescópico en California mira arriba, como todos los días lo hacía, como que nota algo raro. Llama a un amigo de él que queda en la otra costa, en Boston, y le dice: oye, ¿estáis con el telescopio funcionando? Sí. Oye, ¿podéis mirar en las coordenadas tanto? Y miráis, ¿habíais visto eso? No, pero viene agrandándose. Parece que es algo que viene y la órbita da la impresión de que choca con la Tierra. Ok, dice, tenemos que avisar. Los dos científicos, ya, yo parto más primero porque estoy cerca de Boston, voy a la Casa Blanca. Tú vente en el avión. El tipo parte a la Casa Blanca, en la Casa Blanca entra y dice: necesito hablar con el presidente, si no con el vicepresidente. Yo soy parte del Consejo de Ciencia, asesor del presidente, tengo una información que entregarle. Bueno, llega una persona, lo chequea, llega el vicepresidente y dice: ¿puede acompañarme? Y cuando llega, entran a la oficina del presidente de Estados Unidos y él le cuenta el desarrollo de lo que acaba de suceder. Pregunta: ¿cómo sabe un presidente en Chile que eventualmente viene un fenómeno científico a impactar o a generar una situación de amenaza? ¿Cómo consiguen los científicos llevar y canalizar esa información hacia quienes pueden generar las cosas a través de la maquinaria del Estado? Existen diversas formas. Una es la que el Consejo realiza. El Consejo, por ley, tiene la obligación de hacer ejercicios de anticipación y prospectiva para poder entender qué va a pasar hacia el futuro. Este ejercicio, que es el que vengo a contar hoy día, ¿no es cierto?, es el primer ejercicio de anticipación del Consejo. Se llama Chile Crea Futuro y busca hacer un análisis de anticipación de lo que va a pasar de acá, de hoy día hacia el 2050. Y lo que tenemos que hacer para poder llegar con un Estado completamente fuerte, democráticamente, con un Estado amigable con la sustentabilidad, que sea completamente descentralizado, que responda a las necesidades reales de las personas, de nuestros ciudadanos. Entonces, eso se puede hacer a través de un ejercicio de anticipación en donde diversos actores ven el pasado y ahí pueden proyectar hacia el futuro. Eso es una forma. Las otras formas son que todos los científicos durante años llevan investigando en Chile pueden insumar a la política pública a través del Ministerio de Ciencia, por ejemplo.
Pero nosotros tenemos la obligación de convocar a diversos actores, tanto del mundo académico como de otros sectores, para poder entender qué está pasando en nuestro país hoy día y qué puede pasar de aquí a muchos años más, y eso entregarlo como insumo para que el Estado pueda hacer política pública. A ver, Silvia, y la pregunta, por cierto, no tiene ningún sesgo anticientífico, todo lo contrario, pero más o menos sé cómo funciona el Estado chileno después de tanto tiempo ya. ¿Los pescan? Si es que acaso van ustedes a alertar a una determinada cosa en el Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia tiene dificultades a veces para conseguir presupuesto. ¿Los pescan o no? En este gobierno es un gobierno que está mucho más interesado por temas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Entonces, no es más fácil poder entregar este tipo de documentos y que lo tomen para el desarrollo de sus políticas públicas. Por ejemplo, este documento en específico lo hemos trabajado directamente con el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Economía. Ambos lo están usando para la formulación de su presupuesto en el marco de la Ley Presupuesto 2024. Entonces, es un insumo que permite entender cómo se pueden desarrollar las estrategias, por ejemplo, para desarrollo productivo sostenible, que es un capítulo específico de este reporte. Ok. ¿Cuáles son más o menos las cosas que trata el reporte? ¿En qué se fija la ciencia y particularmente el Consejo? ¿En qué se fija para posteriormente ir a hacer sus recomendaciones? El año 2022, el año pasado, el Consejo hace un reporte de análisis de tendencia de futuro que estaban ocurriendo a nivel internacional, y se determinan que existen 4 grandes tendencias, 2 que surgen de los grandes avances científicos tecnológicos que corresponden a la revolución digital y a la revolución biológica, y 2 tendencias globales también, que son las de la crisis de la democracia y la sustentabilidad de la vida en el planeta. Entonces, en función de esos 4 grandes fenómenos y cómo actúa cada uno sobre ellos, o sobre sí mismo y sobre los otros, se realiza este trabajo en el que se crean 4 posibles escenarios de futuro. Uno muy optimista, otro muy pesimista y 2 intermedios. Y en función de esos 4 escenarios es que se establecen 5 ejes en donde el Estado tiene que aplicar su máximo potencial para poder llegar a este mejor escenario del 2050. Un Estado completamente fuerte democráticamente, en el que contempla todas las necesidades de su población y de su territorio, en que es completamente amable con la sustentabilidad del planeta, entiende qué es lo que debe poner y resguardar para poder mantener la vida de todos nuestros ciudadanos en el planeta conscientemente, cómo podemos abordar la crisis hídrica, la crisis climática, etcétera, etcétera. Ok. Suena maravilloso. Sí, es el escenario ideal. Pero hay un problema entre medio, que se llama la realidad. El problema de la realidad es que tú tienes, por ejemplo, épocas, yo creo que estamos en una de esas épocas donde los ánimos están extraordinariamente caldeados, están muy difíciles, la gente se segmenta en posiciones casi, yo te diría, fanáticas o semifanáticas, donde tú tienes en muchas partes del mundo cambios de gobierno desde un extremo a otro extremo, donde, por lo tanto, la racionalidad de la información y cómo las personas tienen que incorporar aquello dentro de su quehacer, a veces disminuye su fuerza y más bien uno qué sé yo, se ancla al terraplanismo porque eso por lo menos lo entiendo. O mi amigo, que es un gallo muy querido por mí, me dice de que eso es lo verdadero. ¿Cómo se manejan esas variables en un mundo que está hoy día interconectado y donde, no sé, un influencer relativamente modesto tiene más seguidores que probablemente el más conspicuo de todos los políticos del país? Sí, ese es un gran problema que no solo atraviesa a Chile, sino que el mundo en general, y sobre todo Latinoamérica. Latinoamérica está completamente fragmentado, ¿no es cierto? Tiene una crisis de la democracia. Hay en el reporte de futuro que te comentaba, hay un capítulo específico de cuál es la crisis sobre la crisis de democracia específico en nuestro país, y dice que alrededor del 73% de la población el año 2020 decía que no confiaba en sus políticos. Eso no todos lo sabemos. Y decía que gobernaban para sus amigos y les daba exactamente lo mismo el tipo de democracia que estaba gobernando en el país.
Entonces es una cifra súper alarmadora que necesitamos como manejarla. Es como, y este reporte te dice un poco como cómo la democracia se ve afectada por la revolución digital. Y cómo la revolución digital también afecta, yo creo que los han visto muchas veces, ¿no es cierto? Las redes sociales tienen un efecto en las personas y es lo que tú comentas. Y eso es producto de esta revolución digital que todavía no sabemos controlar y no sabemos qué va a venir. Y este informe trata de decir cómo tenemos que dar la infraestructura necesaria en nuestro país, tanto a nivel local como regional, para que puedan tener una fortaleza y una institucionalidad completamente fortalecida en términos tecnológicos. No sé si me explico bien. Sí, te entiendo. Sí. Lo que estaba pensando todo el rato era en un fenómeno que voy a tratar de traerlo como sección a última mirada en no un futuro no muy lejano, que tiene que ver con un concepto que no se lo escuchaba normalmente a la política contemporánea y que creo que es imperativa. Yo le llamo de esta manera, pero tú lo puedes llamar de cualquier manera que creo que puede ser más ajustada. Llamo un Plan Nacional de Pedagogía Digital. Hoy día, cuando tú prácticamente dependes en un porcentaje muy alto de comunicación digital, es muy riesgoso que puedas entrar en esto solamente como usuario. Quizás al principio de la computación tú podías entrar como usuario, 2 o 3 cosas, abría una serie y salía la hoja impresa y ya, y te sentías. Pero hoy día la situación cambia porque está todo tan entremezclado que se cruzan no solamente los informes que tú quieres imprimir, sino que se cruzan con opiniones, se cruzan con personas que dicen cosas y que son opiniones discrepantes, como en ese mundo donde hay otra variable que no existía, nosotros podemos sentirnos relativamente seguros y además tranquilos. Claro, es que, por ejemplo, si nosotros tuviésemos esa política pública, ¿no es cierto?, del Plan Nacional de Educación en temas digitales, y fuese una excelente política pública y estuviesen todos los recursos para poder hacer este plan nacional en todos los colegios de Chile, por ejemplo, todos los establecimientos educacionales. El gran problema es que no tenemos infraestructura suficiente para poder hacerlo. Es que parte del plan tendría que ser eso. No tenemos conexión en lugares remotos de nuestro país. Entonces, hay problemas infraestructurales que tenemos que solucionar. Y la idea de poder hacer ejercicios de anticipación es que sabemos que ese va a ser el problema por toda la trayectoria pasada que hemos visto. ¿Cuáles dices tú, Silvia? Quizás ahí hay un punto interesante, que son las principales amenazas en términos de el futuro que nosotros tenemos para este horizonte que tú pusiste en 2050. Perdón, me perdí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son algunas de las principales amenazas que hay? Porque nosotros entendimos ya que una amenaza es el cambio climático y hay que hacer algo al respecto. Otra amenaza es que falta agua en muchas partes y hay que hacer algo al respecto. ¿Cuáles son básicamente los de sustentabilidad generalmente los tenemos mucho más a la mano porque los vivimos constantemente. Exacto. O sea, el aluvión pasado, ¿verdad?, los incendios, etcétera, etcétera. La revolución digital es uno de los grandes problemas porque no sabemos lo que va a pasar y existe muy poca regulación en torno a la inteligencia artificial, que es uno de los grandes desafíos, ¿no es cierto?, que tenemos que abordar rápidamente. Todos hablamos del ChatGPT, que se nos ha venido encima, pero esto es una tendencia que ha aparecido en el último tiempo y no es el gran problema. El gran problema no es el ChatGPT, el gran problema es la inteligencia artificial. Entonces, y esto surge, ¿no es cierto?, de una conglomeración de diferentes tecnologías. Y pasa lo mismo también con la revolución biológica. La revolución biológica ha tenido grandes avances, por ejemplo, todos los estudios asociados a la genómica o cómo tenemos mejores alimentos, pero no todos podemos acceder a eso. Entonces, también existe como un rol del Estado que tiene que anteponerse para poder lograr que todos accedan a los mismos beneficios y no el que tenga muchos más recursos. Ok, fantástico. Ahora, todo esto que me parece muy interesante lo que estás diciendo, ¿cómo lo canalizas de tal manera que se mejoren las condiciones que faltan, particularmente una que es a estas alturas, por lo menos yo lo considero así, sorry, presidente, pero es imperdonable que estemos llegando a
ya finales de la segunda década del siglo XXI y tengamos deficiencias, pero majestuosas en materia de conexión. Sí, ese es un punto que estamos al sobre todo en escuela. Exacto. Y una de las formas que este reporte recomienda es trabajarlo directamente con los gobiernos regionales, a través también de los municipios, que son las personas, ¿no es cierto?, que tienen mayor contacto con la realidad local. Entonces es transferencia directa del Estado, de las capacidades del Estado hacia las capacidades mucho más municipales, y que desde ahí se pueda solucionar todos los problemas de infraestructura que tiene cada localidad. Okay. Dentro de este plan, entre comillas, nacional de educación digital, una de las cosas más importantes es algo que en un momento dado era casi monopolio de escuelas de periodismo o nada más, que era, por ejemplo, verificación de información. Por ejemplo, cómo captar una noticia falsa. Cómo tú te puedes comunicar con las personas adecuadas que eventualmente tú no conozcas, pero sepas que son las que necesitas para tu determinada situación. Todo eso, además del manejo de ¿Cómo se canalizaría o lo piensas tú que se debe canalizar para que se llegue al 2050, bueno, en otra forma? Sí, estamos al debe en esa materia. Yo creo que no tan solo Chile, sino que a nivel mundial no sabemos qué hacer con la desinformación. ¿Sí? Bueno, el gobierno tiene su plan en temas de desinformación, lo está llevando la ministra de Ciencia directamente. Yo entiendo que ya conversaron al respecto de eso. Es un tema bien complejo porque ha generado mucho ruido. Parece fácil, pero no es fácil. Y no es fácil. Pero entender qué pasa detrás de la desinformación no significa querer regularlo. Y no regularlo, controlarlo, que yo creo que ahí es el conflicto que existe. Necesitamos entender qué está pasando, necesitamos entender, nosotros ya entendemos esta convergencia, ¿no es cierto?, que hubo entre diversas tecnologías como infraestructura, como software, hardware, con internet, y que, ¿no es cierto?, que en esta convergencia explotó y está esta revolución digital actualmente. Pero ¿qué está pasando desde aquí? ¿Qué va a pasar desde aquí hacia adelante con toda esta crisis de desinformación? Y para eso necesitamos los expertos. Los expertos generalmente son los científicos en nuestro país. Hemos puesto todas las capacidades y todos los recursos para poder investigar. Tenemos centros de investigación excelentes en esas materias, y lo que busca este consejo es ponerlos a la mesa para poder entender y aprender desde este pasado para poder anticiparnos al futuro que viene. Ahora, Silvia, hay otra variable que creo que es ineludible. Esto no puede hacerlo un país solo, porque la conexión hoy día no necesita pasaporte para pasar de un país a otro, es directa. Por lo tanto, si es que un país hace las cosas relativamente bien, pero todo el resto está en fake news, por ponerte un ejemplo, te vas a contaminar igual. Esto es lo más parecido a tener, no sé, una epidemia de viruela y tú estar súper sanito en un principio, rodeado de pura gente que está contaminada. Te vas a contaminar. ¿Qué tanto estamos contaminados, sientes tú, nosotros, por todos los fenómenos negativos de la tecnología digital? Ese es un gran tema, porque nosotros como país no tenemos tan estudiado cómo son los impactos latinoamericanos en nuestro país. Tratamos siempre de compararnos a nivel con Estados Unidos o con Europa, y estamos entendiendo perfectamente qué están pasando en esos países, pero no cómo influye Latinoamérica o estos futuros latinoamericanos, y cómo estos futuros latinoamericanos también inciden en nuestro país. Ese es un estudio que va a realizar el Consejo a partir de este próximo semestre y el próximo año. Así que en la medida que tengamos más información de cómo estamos incidiendo, te lo puedo venir a contar. Ahora, una cosa que tiene que ver exactamente con lo mismo es que todo lo que tiene que ver con comunicación digital o que tiene que ver con tecnología tiene una variable hoy día económica feroz. Sí. Es decir, tú generas no solamente recursos para investigar, construir, mejorar la situación, pero además esperas un retorno de todo ello. ¿Cómo se está viendo
la parte comercial de todo esto? Es algo que nosotros como consejo todavía no nos hemos anticipado a eso, no lo hemos estudiado a cabalidad, pero entendemos a través de diversos, ¿no es cierto?, artículos. Por ejemplo, Estados Unidos invierte alrededor del 1% de su PIB en inteligencia artificial. Nosotros estamos a años luz de eso. Ni siquiera llegamos al 1% en materia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Entonces es una gran crisis. Ahora, ¿tú sientes que, por ejemplo, ahí, porque me parece muy bueno el punto que acabas de hacer, tú sientes que ahí lo que se está desarrollando también, no te digo que no valoro la creación científica, no, pero que se está haciendo una batalla entre superpoderes de quién llega primero a manejar esta cuestión? ¿O quién lo hace mejor o más lejos o puede hacer más cosas con tecnología artificial? Yo creo que sí, pero ahí está el rol también del Estado en cómo regula los avances de la inteligencia artificial. Sí, claro, pero si tú quieres ser el primero en el mundo de inteligencia artificial, ese Estado o ese gobierno de ese Estado va a hacer UPA. El problema es cómo llegan los demás. Pero ese es el rol del Estado y al menos nuestro país está trabajando en eso. Este año se actualiza la política de inteligencia artificial porque estaba al debe en materias de ética y es lo que están haciendo. ¿Cuándo vemos eso? A fines de este año entiendo que el Ministerio de Ciencia debería tener una respuesta. Y nosotros estamos sumamente encargados y mirando encima de poder entregar también todo lo que hemos rescatado de estos reportes, para que sean un insumo y estén alineados, ¿no es cierto?, con lo que nosotros estamos viendo. Las películas de ciencia ficción, cuando tú las ves, Silvia, cuando tú las ves, ¿te dan risa, te dan miedo o tú dices, mira, capaz que lleguemos más o menos a ese tipo de cosas? Me cuesta ver películas de ciencia ficción porque le busco hasta el último pelo. Claro. Entonces, ¿Hay mucho chanchullo en la película de ciencia ficción? Depende de la película. Hay hartas películas que están súper bien alineadas con temas científicos y hay otras que de verdad se escapan un poco, que también es lo que venden, ¿no es cierto?, televisivamente. Pero esa es la idea de imaginarte estos escenarios futuros, que es también lo que hicimos acá, que al científico le costó un poco, como imaginarse un futuro, un poquito de ciencia ficción, y después venía la parte mucho más concreta, es qué tenemos que hacer para que pueda ocurrir ese escenario perfecto que todos anhelamos. Lo más importante antes de terminar, ¿cómo puede la gente que nos está viendo acceder a saber un poco más de esto, sobre lo que ustedes hacen y lo que están proponiendo? En la página web del Consejo Nacional CTCI, se llama Consejo CTCI, hay una parte que se llama plataforma documental, lo pueden meterse en esa plataforma y encontrar todos nuestros documentos, y lo otro es que nos sigan en las redes sociales del Consejo, Consejo CTCI, en Instagram, en Twitter, y ahí está toda la información y pueden pinchar directamente el link que estamos poniendo en nuestra biografía, para que puedan descargar el documento. ¿Y pueden hacer preguntas incluso? Exactamente. Parte de nuestro equipo va a responder todo lo que podamos. Silvia, muchas gracias por haber estado con nosotros y te dejo pendiente porque tú me dijiste la próxima vez hablemos cuando ya la cosa vaya avanzando. Quedamos al debe. Al debe. Que te vaya bien.